Durante siglos, la historia oficial nos ha enseñado una línea de progreso lenta y constante, desde los tiempos de las cavernas hasta nuestros modernos laboratorios. Pero ¿qué pasa cuando ciertos descubrimientos arqueológicos no encajan en esa línea? Hoy vamos a sumergirnos en 8 casos que desafían todo lo que creemos saber sobre el desarrollo humano. 1. El mecanismo de Anticitera, el computador que no debía existir. La historia del mecanismo de Anticitera comienza en 1901, cuando un grupo de buzos recuperó fragmentos corroídos de bronce en un antiguo naufragio frente a la isla griega de Anticitera. Nadie imaginaba que aquellos restos serían la clave de uno de los mayores misterios tecnológicos de la antigüedad. El aparato, cuando fue escaneado mediante rayos X en el siglo XXI, reveló una estructura de engranajes finamente cortados, con más de 80 ruedas dentadas de precisión milimétrica. Según los estudios realizados por Michael Light y otros especialistas, el dispositivo funcionaba como un sofisticado planetario mecánico, capaz de calcular los ciclos lunares, eclipses solares y lunares, fases del calendario egipcio y Juegos Olímpicos griegos. Esto implica un dominio avanzado de la astronomía, la mecánica de precisión y el diseño matemático, en el siglo II a.C., cuando supuestamente tal tecnología no existía en ninguna parte del mundo. Los romanos posteriores, ni siquiera los árabes medievales, replicaron algo similar hasta 1000 años después. ¿Cómo lo construyeron? ¿Existía un gremio de artesanos altamente calificados en Grecia cuyo conocimiento desapareció sin dejar rastros? Las inscripciones halladas muestran un dominio técnico y lingüístico refinado, lo que sugiere que este objeto no fue único, sino parte de una tradición perdida de mecánica avanzada. 2. Las baterías de Bagdad, corriente en la antigüedad. Las misteriosas baterías de Bagdad, descubiertas en 1938, parecen ser un accidente arqueológico que reescribe la historia de la electricidad. Compuestas por jarras de arcilla de 13 centímetros de alto, cilindros de cobre enrollados y varillas de hierro selladas con betún, estos objetos podrían producir hasta 1 voltio si se llenaban con un ácido débil. El problema es que este hallazgo es del período parto o sasánida, entre 250 a.C. y 250 después de Cristo, milenios antes de que la ciencia moderna comprendiera el fenómeno de la electricidad. La teoría dominante sugiere que se usaban para galvanizar metales preciosos como oro o plata, aunque no se ha encontrado evidencia directa de este proceso en la región. Pero si estas baterías funcionaban, ¿dónde están los aparatos eléctricos? ¿Dónde están los cables, los terminales, los dispositivos alimentados por estas celdas? ¿O quizás solo eran instrumentos rituales cuya función se nos escapa? La incógnita es mayor. ¿Descubrieron accidentalmente un principio eléctrico que quedó ignorado por siglos? ¿O hubo una ciencia desaparecida tras alguna catástrofe política o religiosa? 3. Puma Punku, arquitectura inexplicable en los Andes. En el altiplano boliviano, en la ciudad sagrada de Tibanacu, emerge el enigma de Puma Punku. Lo que más desconcierta son sus enormes bloques de andesita y arenisca, tallados con una precisión de décimas de milímetro, imposibles de lograr sin herramientas de corte industrial. Las piedras encajan como piezas prefabricadas con surcos y rebajes perfectos que permiten un ensamblaje sin argamasa. Pero hay un problema mayor. Los tibanacotas no conocían la rueda, ni animales de tiro grandes, ni poleas metálicas, ni herramientas de hierro. Sin embargo, trasladaron y tallaron bloques de hasta 130 toneladas procedentes de canteras a 10 kilómetros de distancia. Incluso si aceptamos métodos con rodillos de madera o rampas de tierra, la logística para mover esas piedras sobre un terreno pantanoso a casi 4000 metros de altura resulta casi impensable. Y luego está el diseño. Algunos relieves muestran formas geométricas que recuerdan circuitos eléctricos o patrones de ensamblaje mecánico. ¿Es Puma Punku la huella de una tecnología prehistórica avanzada, perdida quizás por una catástrofe climática o guerra ancestral? Los arqueólogos convencionales dicen que no, pero no ofrecen una explicación satisfactoria de cómo una civilización preincaica logró tales maravillas. 4. El túnel de Eupalinos, geometría imposible sin GPS. El túnel de Eupalinos en Samos es una proeza de ingeniería tan adelantada que incluso hoy sorprende a los ingenieros civiles. Excavado en el siglo VI a.C., cruza una montaña rocosa durante 1036 metros. Lo asombroso es que fue perforado simultáneamente desde ambos extremos y las cuadrillas de obreros se encontraron con una desviación mínima en el centro. ¿Cómo es posible tal precisión sin brújulas magnéticas, GPS o teodolitos? La hipótesis es que Eupalinos usó técnicas de triangulación y alineación solar avanzadas, quizá incluso mediciones acústicas bajo tierra, aunque ninguna de estas técnicas ha quedado registrada. El margen de error es tan bajo, apenas unos centímetros, que los expertos dudan que esto se lograra solo con cálculos visuales y cuerdas tensadas. ¿Es este túnel prueba de que los ingenieros jonios dominaban conocimientos matemáticos superiores? ¿O contaban con instrumentos de medición óptica de los que nunca se ha hallado resto alguno? 5. La copa de Licurgus, nanotecnología en el Imperio Romano. En el Museo Británico se conserva la copa de Licurgus, un vaso de vidrio que cambia de color según la luz, verde opaco cuando se ilumina por delante, rojo intenso cuando la luz lo atraviesa desde atrás. Investigaciones científicas modernas demostraron que esta propiedad óptica es resultado de nanopartículas de oro y plata suspendidas en la matriz de vidrio,
con un control del tamaño de las partículas de apenas 50 nanómetros. Este nivel de nanotecnología controlada no fue replicado hasta la invención de los microscopios electrónicos en el siglo XX. ¿Cómo sabían los romanos manipular metales preciosos a escala atómica? ¿O era esto el resultado de siglos de experimentación empírica y casualidad? Algunos expertos sugieren que esta técnica formaba parte de los secretos perdidos de los vidrieros de Alejandría o Siria, eliminados por el colapso del mundo romano. Pero ningún taller romano o bizantino posterior replicó jamás este efecto. 6. El mapa de Piri Reis, cartografía anterior al deshielo. El mapa de Piri Reis, confeccionado en 1513, muestra detalles desconcertantes: la costa oriental de América del Sur con exactitud moderna, partes de África Occidental y la Antártida libre de hielo, una imagen que solo correspondería a su estado geológico hace al menos 6.000 años. ¿Cómo pudo el almirante otomano acceder a tales datos? Piri Reis mismo escribió que recopiló fragmentos de mapas antiguos procedentes de Egipto, Mesopotamia y, quizás, la legendaria Biblioteca de Alejandría. El detalle más inquietante es la correspondencia con mapas topográficos de radar realizados bajo la capa de hielo en el siglo XX. ¿Significa esto que hubo una civilización marítima global en la prehistoria capaz de mapear continentes enteros? ¿O estos mapas son el eco de una ciencia cartográfica transmitida secretamente a través de culturas fenicias, minoicas o aún más antiguas? 7. El acero de Damasco, metalurgia que aún no comprendemos del todo. El acero de Damasco es célebre por su dureza legendaria y sus patrones ondulados únicos, que aparecen en cuchillas que podían partir piedras o cortar otras espadas. Su secreto se basaba en la aleación Bose procedente de India y Sri Lanka, trabajada bajo condiciones controladas que aún hoy no podemos reproducir con exactitud. El análisis moderno reveló la presencia de nanotubos de carbono y microestructuras cristalinas que aumentan la resistencia del acero, pero estos hallazgos solo fueron comprendidos por la ciencia después de 1991. ¿Cómo forjaron los herreros de Medio Oriente este material sin entender la nanotecnología? Fueron técnicas transmitidas oralmente a lo largo de siglos hasta perderse para siempre durante las invasiones mongolas. Los intentos actuales de replicar la técnica original no logran reproducir las propiedades exactas del acero de Damasco medieval. 8. Las esferas de Costa Rica, la perfección tallada en piedra. En las selvas del delta del Diquís, Costa Rica, aparecieron cientos de esferas de granodiorita talladas con una perfección esférica que asombra incluso a los técnicos modernos. Algunas pesan varias toneladas y están colocadas en alineaciones astronómicas precisas. La cultura Diquís, que las fabricó entre 800 y 1500 después de Cristo, no dejó registros escritos ni herramientas metálicas. Sin embargo, las esferas muestran un conocimiento geométrico y astronómico avanzado. Los estudios revelaron que algunas servían para marcar solsticios o posiciones planetarias. ¿Cómo pulieron y esculpieron rocas tan duras sin bronce o hierro? ¿Cómo transportaron piezas de varias toneladas a kilómetros de su cantera? No existen respuestas definitivas. Además, las alineaciones sugieren una cosmovisión astronómica muy elaborada, pero la tradición oral indígena no conserva mitos o explicaciones de su función. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes al misterio. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas tecnologías te parece la más inquietante? ¿Crees que hubo una civilización avanzada perdida en la antigüedad? Nos vemos en el próximo vídeo, donde lo imposible, quizás, fue real.